La pesca nocturna, rito dedicado a la luna, la ciénega tersa tierra, solo la luna nos mira, tus ojos, Natalia, tu cuerpo y boca son como de flores, tú y yo tendidos, muy apretados los cuerpos en la artesa angosta de madera, todo dispuesto, todo orden y silencio, silencio hueco. La luna nos mira con ojos pardos, mientras ella, la lanchana, se esconde entre los tulares, nos mira con envidia, con gran celo. Las estrellas, otros ojos exactos, fulgurantes medidas de tiempo. Las estrellas, Natalia Flores, ojos de quién, de qué lugares vienen. En realidad venimos aquí a pescar estrellas, doradas estrellas. Las atrapamos con los chinchorros de los ojos y las sacamos con nuestros labios y lenguas. Las apagamos lentamente, consumimos su néctar, tomamos su calor y éste pasa a nuestras bocas, a nuestras piernas y vientre, sube, baja y el cuerpo se llena, lo llena. La canoa se desparrama de luz, es un naufragio, las estrellas brotan, caen al agua y el pequeño mar arde toda la noche. Pues muy buenas tardes, iniciando esta actividad y de una manera, yo diría, creativa, porque hoy tenemos la presencia precisamente de un gran amigo, un doctor en sociología, que nos acompaña y que es un gran colega y que ha hecho una combinación muy interesante. Contamos con la presencia de Jorge Arzate Salgado. Bueno, su nombre completo es Jorge Guadalupe Arzate, pero todos regularmente lo conocemos como George, como Jorge, el doctor doctor Arzate. Arzate, de muchas maneras. Así es, Entonces así nos es. da de verdad mucho gusto. Este, No, es esto. Está haciendo un poquito de eco. Sí, se oye eco y cambió el tono del sonido. y creo que ya. Ahí está otra vez. Ahí está bien. Bien. Pues tenemos al doctor. Voy a presentar un poquito de su currículum. Él es, por supuesto, licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es maestro en Investigación y Desarrollo de la Educación por la Universidad Iberoamericana y doctor en Sociología por la Universidad de Salamanca. Es, sin riesgo a equivocarme, está dentro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, ¿es Sí, correcto? así es correcto, es correcto. Cuenta con el perfil deseable que ofrece Así o que es. demanda propiamente la SEP, que lo denominamos PRODEP. Sigue siendo, si a riesgo de equivocarme, líder de un cuerpo académico que trabaja en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra Universidad Autónoma del Estado de México. Y, digamos, esa es parte del currículum, porque la otra parte con la cual venimos a dialogar precisamente es todo el área creativa, su desarrollo en el ámbito, vamos a decirlo así, como artista, y que ha vinculado de manera muy estrecha con la poesía. Y eso ha sido un encuentro muy interesante, porque se ha negado a dejar a sus dos quereres, vamos a decirlo así. O sea, no deja la sociología, la parte dura, vamos a decir, científica, y Sí. la parte emotiva que tiene que ver con todo este desarrollo de la poesía. Pues bienvenido, doctor Jorge. George, si me permites, vamos Claro que sí, a claro que sí. muchas gracias por aceptar esta invitación en este Seminario Internacional de Investigación-Creación.
con el cuerpo académico que lo está desarrollando, que es Cultura Visual y Artes Escénicas, Investigación, Creación, aquí de nuestra misma universidad. Y pues vamos a comenzar esta charla, vamos a relajarnos, vamos que nos platique. Voy a hacer una primera pregunta que nos lance un poquito para saber quién es Jorge Arzate. ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus raíces? ¿Qué es lo que... eh, ¿de dónde viene? ¿Quién es Jorge Arzate? ¿Qué nos puede decir así en esta primera pregunta? Gracias, Alejandro. Primero, gracias por la invitación. Me siento muy honrado y además tengo que decir que, pues, que te conozco desde que éramos estudiantes en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Acá seguimos, éramos estudiantes de sociología. Y bueno, se ha conservado una maravillosa, una muy buena amistad. Y bueno, para los que no me conocen, quiero decir que antes de que yo fuera sociólogo, fuera poeta, yo estudié música en la Escuela de Bellas Artes de Toluca. También formé parte de algunos grupos, por ejemplo, el Grupo Instrumental Universitario de la UAMED. Ya no existe el grupo, pero muchos años. Y desde la escuela secundaria también participé en los grupos musicales de la ESFAM, Escuela Federal número 2. Después sí, no terminé la carrera de músico, realmente yo me quedé en el quinto año de la diplomatura en música. Y bueno, cuando yo dejo prácticamente la música, yo estudiaba guitarra clásica, pues decido entrar ya directamente a la carrera de sociología. Nosotros fuimos la tercera generación de sociología, así, sí, así es. Em, Alex, tú fuiste de la primera, si no me equivoco, así es, de la primera. Y bueno, egresé de la carrera de sociología en el año 1990 y prácticamente a partir de esa fecha empiezo mi carrera como sociólogo, ¿no? Incluso antes, porque yo trabajé como estudiante, trabajé en el Colegio Mexiquense, fui ayudante de investigador, y más o menos mi trabajo como poeta también es de esa fecha, de esos años, ¿no? Es decir, que he llevado, pues de manera continua, ¿verdad? Las dos actividades, desarrollando la escritura literaria, la escritura poética, concretamente, y por otro lado, pues el ejercer la profesión de sociólogo, ¿no? Las dos siempre se han retroalimentado de alguna manera, porque es muy difícil decir que por un lado escribes literatura y por otro haces sociología. No, porque al final las dos actividades son parte de una misma persona que se llama Jorge Arzate, ¿no? Y bueno, ha sido un largo camino, pues casi, imagínense, casi 35 años desarrollando estas dos disciplinas realmente, ¿no? Han pasado ya bastantes cosas. Hoy en día hay una obra, ¿no? Hay una obra sociológica. Yo me dedico a la sociología de las desigualdades sociales y la política pública dirigida a las desigualdades sociales y hago poesía, ¿no? Hago poesía. Fíjense que desde el principio mi poesía ha sido, desde el primer libro, que se publicó en el año 92, que se llama Canciones para los Piratas Ausentes, que ganó el premio de becarios del Centro Toluqueño de Escritores de ese año, de ese mismo año. Pues casi ese libro fue que el libro inicial, pero ha marcado mi trabajo, ¿no? Porque sigo produciendo libros de largo aliento, con verso libre, eh, y hay una impronta ahí de Jorge Arzate en los libros de poesía, ¿no? Eh, y bueno, pues hay mucho que platicar realmente sobre estas dos facetas. No es fácil, hay que decir que no es fácil, nada fácil, desarrollar por tantos años de forma paralela estas dos facetas. Pero sí quiero decir que si yo no hubiera sido músico, seguramente no, por lo menos poeta no sería. Sociólogo sí, pero poeta no, porque creo que la música al final se convierte
convierte como la base de mi concepción estética de la literatura, definitivamente. Y ahí también hablaba de improntas. Mis textos de poesía son bastante musicales, ¿no? Incluso eh, siempre he retomado las estructuras musicales para hacer poesía, ¿no? Entonces ahí sí hay una enorme influencia de mi estudio, de mi paso por la música clásica, sobre todo, y, y la poesía, ¿no? Eh, la sociología también tiene una conexión con la poesía, con mi trabajo, porque yo sí soy de los poetas que creo que el poeta tiene que decir cosas y tiene que decir cosas bien dichas, dijéramos, por decirlo así, ¿no? Es decir, eh, cosas que nos atañen como sociedad, ¿no? Eh, esta idea varía, porque hay poetas que dirían que no, pero mira, yo sí creo que hay que decir cosas, hay que decir cosas interesantes, y también creo en la poesía social, ¿no? No como panfleto. O sea, la poesía no, si es social, no puede ser panfletaria desde el punto de vista, ¿no? Entonces tiene que ser una expresión literaria artística, ¿sí? Pero sin caer en el panfleto, ¿sí? En el texto fácil, hay veces en la grosería o fácil, ¿no? No, sino tiene que haber un desarrollo literario en torno a las ideas sociales, ¿no? Entonces, siempre he buscado un poco esto, ¿no? Entonces, bueno, ahorita esta primera intervención, resumiendo, pues quiero decir que mi trabajo literario tiene que ver mucho con mi pasado como músico, pero tiene que ver también con mi formación y mi trabajo de sociólogo, con las preocupaciones que yo tengo en torno a nuestra sociedad moderna, contemporánea, incluso nuestro medio, nuestra ciudad, nuestro valle de Toluca, ¿no? Porque ahí está también muchas preocupaciones plasmadas en la obra. Claro que sí, porque además hay algo que se sigue mencionando, hay un dicho, un proverbio: nadie es profeta en su casa. En su tierra, Pero, exacto. digamos, en esta vertiente de sentirse de Toluca, ¿qué hay ahí en Jorge Asa? No, ¿Qué yo le siempre, miren, Toluca? Alex, yo siempre he defendido mucho a Toluca, ¿no? Hay veces un poco hasta como, pues como chiste, pero ni tanto. Yo siempre digo, yo vivo en Toluca la Bella, ¿no? Que es como se conoce a veces a la ciudad, ¿no? Pero yo siempre he defendido, yo soy toluqueño, ¿eh? Yo nací aquí, y defiendo el Valle de Toluca como tal, ¿no? Porque creo que es una ciudad que tiene una historia, un enorme potencial, y el Valle de Toluca tiene una belleza descomunal, ¿no? Ciertamente, hoy en día se ha transformado el paisaje del Valle de Toluca, ¿no? Ciertamente el desarrollo industrial, el crecimiento poblacional, etcétera, pues ha estropeado mucho nuestro valle, ¿no? Pero el Valle de Toluca, y recordemos crónicas, por ejemplo, del siglo XVI, ¿no? De los primeros españoles que llegaron, ¿no? Pues era uno de los valles más hermosos del México de aquella época, ¿no? Era un valle lleno de lagos, de ríos, de bosques increíbles, y hay que decirlo, el Valle de Toluca es poseedor de una gran diversidad también de fauna, y tiene una tierra de las más importantes, más ricas a nivel agrícola del Estado de México. Sí. En algún momento el Estado de México y el Valle de Toluca fue líder mundial de producción de maíz. Hoy ya no, por supuesto, ya no. Y bueno, tenemos una maravilla de la naturaleza que es el Chinantecatl. Entonces, Chinantecas, es nuestra montaña, tenemos que cuidarla, tenemos que pelear por ella, que también ha sufrido los embates de la modernidad, del capitalismo, ¿no? Y yo creo que como toluqueños tenemos que pelear por el Chinantecal y defenderlo y defender también el valle, lo que nos queda, ¿no? Que no es poco, queda bastante, ¿no? Entonces yo siempre he defendido el valle
porque es mi tierra natal, ¿no? Y cuando yo salgo, yo he salido mucho, ¿no? He tenido un largo desarrollo, pues, difundiendo mi trabajo sociológico y mi trabajo literario, ¿no? He tenido la fortuna de salir, siempre he salido. Ahora que hice mi evaluación de SNI, pues que he hecho más de 100 conferencias, entre conferencias, congresos, eh, coloquios, etcétera, etcétera, en más de 100 instituciones en Iberoamérica. Se dice fácil, Wow, ¿verdad? Pero es un chorro, es un chorro. Y de poesía, pues más o menos, porque también he estado en muchos encuentros, centros culturales de varios países, ¿no? De por lo menos una docena de países, ¿no? Entonces, yo siempre que salgo hablo de Toluca, siempre hablo de Toluca, leo algunos textos donde se menciona Xinanteca, ¿sí? Tengo un libro entrañable para mí que se llama Sirena de Tule. El texto que leí al principio viene de Sirena de Tule, que es básicamente una historia del Valle de Toluca, la parte lacustre del Valle de Toluca. Entonces, para mí es importante el terruño, ¿no? Muchos escritores de Toluca no tuvieron la oportunidad de salir. Muchos, 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 incluso escritores muy reconocidos, ¿sí? Pero cuando ves su biografía, pues salieron muy poquito, si acaso de Ciudad de México, y bueno, sí he tenido la fortuna de salir y de conocer también otras comunidades artísticas, ¿no? Que eso también es importante, como formación incluso, ¿no? muy bien. Jorge, ¿y cómo fue los primeros encuentros con la poesía? ¿Cómo te fuiste haciendo? Ya nos explicabas que un tanto la música, que además yo te conocí, un excelente guitarrista, Gracias. pero por ese tiempo tuviste, me parece que un pequeño problema con la mano, si mal no Así es, recuerdo. sí, yo tuve un problema con la mano, un problema de técnica, y por eso pues, dejé el instrumento, ¿no? Afortunadamente, mira, yo encontré la sociología y me enamoré de ella, ¿no? O sea, la verdad es que siento que es una disciplina increíble y hoy en día, fíjate que la sociología, estarás de acuerdo, está en su mejor momento, porque nunca habíamos tenido tanta técnica. O sea, el sociólogo tiene herramientas técnicas y, por ejemplo, hace 30 años nosotros no teníamos software, o sea, teníamos software muy iniciales, primeras versiones, ¿no? Y hoy en día los software que nosotros como sociólogos tenemos a la mano para hacer nuestro trabajo son increíbles, ¿no? Nuestros software de matemáticas, de estudio para hacer análisis cualitativos, para hacer estudios cartográficos, ¿no? Para manejar todo tipo de información es increíble, ¿no? Eh, y bueno, el legado de la sociología en términos de teoría sociológica es que es increíble, es fabuloso, se sigue produciendo. No, mucha gente dice que la sociología ya está muerta, no es cierto. O sea, yo la verdad digo, ¿quién está mal? Es verdad que los grandes sociólogos del siglo XX pues ya no están con nosotros, ya se han ido. Se acaba de morir Edgar Morin hace una semana, ¿sí? Un gran pensador, sociólogo, filósofo, ¿no? Antropólogo, era todo Edgar Morin, ¿no? Pero eso no significa que la disciplina muera, ¿no? Tenemos la gran obra de estos pensadores que se queda como legado y que nosotros tenemos esa herramienta, fíjate, ese gran legado para seguir pensando, desarrollando teoría. Entonces, hoy la sociología es una disciplina muy potente, ¿eh? Porque tiene todo este legado teórico del siglo XX, lo que llevamos del siglo XXI, y ahora tenemos herramientas tecnológicas. Ahora le subamos la IA, que es una cosa impresionante y que bien, es decir, si la sabemos usar, pues nos da muchas capacidades. La verdad es que yo he estado ya entrando a hacer cosas con IA y es increíble. La verdad es que es una herramienta más, ni modo, o sea, no podemos negarlo, ¿no? Entonces la sociología, pues yo sigo enamorado de mi disciplina. Les voy a contar una anécdota. Cuando yo estudiaba música, siempre la cuento, mis padres me decían, ay, hijo mío,
no estudies música porque te vas a morir de hambre. Vete a la universidad, haz una licenciatura y yo, pues yo estudiando música, ¿no? Después cuando dejo la música y mis papás contentos que entro a ciencias políticas, y cuando les digo, bueno, ¿saben qué? Voy a estudiar sociología. Entonces se ponen así, wow, ponen una cara y dicen, hijo mío, sigue con la música. Porque eso, te vas a morir, no vas a ganar ni un peso, ¿no? Y no, bueno, no, no es así, la verdad es que la sociología es noble como profesión, ¿no? Además es una de las profesiones que más se adapta al mercado, ¿no? O sea, no al revés, sino el sociólogo tiene que adaptarse, construir sus nichos laborales y es muy noble la carrera, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Y bueno, también cuando mis padres les dije por primera vez, es que saben que escribo poesía, se quedan así. ¿Qué es eso? ¿Cómo? No, pues mejor quédate como sociólogo, David, ya. Entonces, Ya, bueno, ya con el tiempo fueron entendiendo. Y a mí me costó trabajo la poesía, mucho, porque yo he sido autodidacta, ¿sí? Entonces, me he formado como escritor de manera autodidacta, leyendo, básicamente leyendo. O sea, desde que estudiábamos en la Escuela de Bellas Artes, luego en Ciencias Políticas, siempre tuvimos profesores que nos llevaron a la lectura. Fueron varios, ¿no? Y que nos enseñaron a leer novela, poesía, eh, y de ahí lo agarré, ¿no? Entonces agarré el autoestudio de la literatura, particularmente la poesía, y yo empecé de manera solitaria a escribir mis primeros versos, ¿no? Eh, Cuando estudiaba en la Escuela de Bellas Artes del Estado de México, esto también lo he contado varias veces, yo tomaba el camión enfrente de la normal que está allí, creo que es la 1, la la que normal está uno ahí en Isidro Favela. Entonces ahí pasaba el camión que me llevaba a mi casa en la colonia Guadalupe y había uno de estos kioscos de cepa en aquella época. Y en aquella época salía me parece que cada semana, un libro de lecturas mexicanas. ¿Sí? Los que son jóvenes pues, a lo mejor ni tienen ni idea, ¿no? Pero nosotros, lecturas mexicanas eran unos libritos que sacaba la SEP, una colección muy grande, realmente fue muy grande, de clásicos de literatura, ¿sí? De América Latina, mexicanos, ¿no? Me acuerdo que costaban 5 pesos cada libro. 5 pesos. Entonces me compré toda la colección y me leí toda la colección. Y sin querer, ahora sí como sin querer queriendo, fue mi formación literaria. Y es que en la colección Lecturas Mexicanas viene Octavio Paz, viene el Pedro Páramo, viene una cantidad además venía de todo, venía teatro, ensayo, mucha poesía, eh, eh, cuento, ¿no? Entonces, sin querer, ahí está mi autoformación, ¿no? Y después ahora, con el tiempo, sí reconozco, ¿no? Reconozco que en mis textos aparecen ecos de todos estos escritores mexicanos, latinoamericanos, que nos formaron en aquella época, ¿no? Y que fueron también rescatados muy acertadamente por la Secretaría de Educación Pública. Entonces eso fue el inicio, ¿no? Eso fue el inicio de la carrera bueno, del trabajo como escritor. La poesía no sé si sea carrera, creo que es un oficio, ¿no? Más que carrera es un oficio, y el oficio de poeta pues cuesta, la verdad es que es muy difícil. Y además otra cosa, que el poeta pues no gana dinero. Los poetas, perdón, pero salvo el premio Nobel Octavio Paz, que ganaba, sí ganó dinero, pero ganaba más por las conferencias, por otro tipo de cosas, ¿no? Que por su poesía en sí misma, ¿no? O sea, creo que esa es una desventaja porque sí vivir de la poesía es prácticamente, en América Latina es muy difícil. Necesitas vivir en Japón. Sí, en Japón sí se vive, pero tienes que ser poeta. O sea, no podría haber un sociólogo poeta, ¿eh? Porque eres una cosa o no.
Sí, y acá, pues bueno, la verdad es que la sociología ha financiado la poesía, ¿no? Porque también hay que decirlo, ¿no? El trabajo en la que realizo como docente, investigador, pues al final termina financiando el trabajo literario, porque pues, aunque sí hay recompensas, en algunos premios y becas, pues la verdad es que no alcanza, ¿no? No alcanza. No, para nada, ¿no? Otra pregunta, Jorge. En estos inicios, cuando empezaste a escribir, ¿cuáles eran los temas que abordabas a partir de la poesía? ¿Y cuándo fue la primera vez que te abriste fuera del ámbito familiar para decir, escribo poesía? Porque es un riesgo, ¿no? Decir, a ver, tú eres sociólogo, eres No, duro, es un eres... súper riesgo. No, Hay pero muchos es que riesgos. definirse como poeta, Alex, es un riesgo en sí mismo. O sea, fíjate que a muchos nos pasa que somos escritores de poesía. No es nada fácil decir, soy poeta. No, yo ahora lo puedo decir, ¿sabes? Pero después de 35 años, yo nunca, incluso te puedo decir que hasta hace pocos años, yo no me atreví a decirlo, porque le tenemos mucho respeto a la poesía porque es una actividad que implica dos cosas, implica mucha formación intelectual, y por otro, cuando eres poeta te abres demasiado al mundo, ¿no? Casi cada texto eres tú mismo, así abierto como un libro al lector, ¿no? Y ese pudor poético que podemos llamarle, es difícil de vencer, ¿no? Es muy difícil de vencer. Cuesta trabajo. Entonces a mí siempre me costó los primeros años mucho trabajo decir, al menos en público, soy poeta, me costaba decir, soy escritor, soy sociólogo, ¿no? Porque ahí hay un pudor, muy fuerte y eso de abrirse al público, incluso muchos poetas por eso les cuesta trabajo hasta publicar, ¿no? Porque cada libro de poesía eres tú mismo, pero a profundidad, ¿no? Yo te puedo decir que en un alto porcentaje los libros de poesía son historias vívidas de los poetas, o sea, es la misma experiencia vital de los poetas y eso es difícil, no es fácil abrirse tan así, ¿no? Entonces, bueno, el tiempo sí, ya lo asume, dices, bueno, lo asumo, ya ni modo, ¿no? Pero sí es complicado y fue muy difícil para todos los escritores, en particular los poetas, el inicio de este oficio es súper complicado, ¿no? Porque vas a tropezones, avanzas, retrocedes, y el aprendizaje es lento, ¿no? La madurez, sobre todo, el poeta tiene que madurar su voz, ¿no? Y eso lleva tiempo, requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo. El poeta tiene que formarse, igual que cualquier artista su formación además, tiene que ser 24/24, tiene que estar leyendo. Yo a los jóvenes que quieren ser poetas les digo, a ver, primero no dejen de leer, muchachos, o sea, y espérense, tienen que leer poesía, porque luego muchos leen pura poesía, no, están mal, espérate. Sí tienes que leer poesía, por supuesto, pero quizá más importante, al menos incluso para mí, es leer historia, leer filosofía, leer sociología. Yo siempre les digo, lean sociología, lean teoría sociológica, ¿sabes? Que es algo potente, poderoso, ¿no? Lean historia, tienen que saber de economía, tienen que saber de política, lean filosofía política. Entonces el poeta tiene que leer de todo, tiene que estar metido. Vean arte, esa es otra. Hay que estar viendo arte, hay que ver cine, arte, teatro si puedes, ¿no? Y música, y sobre todo música. Yo siempre les digo a los jóvenes escritores, pues tienen que oír música, entender el lenguaje musical, porque eso les va a dar, es más, les va a dar más que leer pura poesía. En serio, en serio. Se los digo por experiencia, ¿no? Entonces hay que estar 24/24, pues uno se va, ahora sí que produciendo, ¿sí? Pues a través de las artes. O sea, el poeta la poesía es como el cine, es un arte total.
¿sí? Porque el producto poético, el libro ya de poesía, realmente es el resumen de mucho conocimiento de diferentes disciplinas, artes, esa experiencia vivida del poeta, ¿sí? Y al final resume una cantidad de cosas que están detrás ahí del poema, ¿no? De los poemas o del libro, ¿no? Como tal, ¿no? Eh, un buen libro de poesía es, por eso es un buen libro de poesía, puede que resiste el tiempo, pues es valioso, ¿no? Es valioso como objeto cultural, porque es como una especie de disco, yo así lo veo, ¿eh? Como una especie de disco cultural, ¿sí? Como una piedra que va resumiendo a través de la palabra eh, el espíritu cultural, artístico de una época. Sí, y por eso hay libros y poetas tan importantes, porque son ese resumen de una época, de una forma de vivir, de una forma de pensar muy específica. Ok. ¿Y quiénes fueron tus primeros lectores? Así que te dijeron, yo ya te leí. ¿O cómo fue que te animaste a publicar incluso el primer libro? Jorge, si nos platicas un poquito de eso. Bueno, los lectores van surgiendo poco a poco, ¿no? Van surgiendo, sobre todo con los libros. Sí, porque uno empieza a publicar en plaquetes primero, en revistitas. Yo mi primera publicación fue es chistoso, pero así fue, en un calendario. Un calendario, sí, en serio, con un calendario. eh, Creo que fue en el 89, 88, por allá. Entonces, que hacía un colega aquí en Toluca y que lo publicaba, creo que Ford, la Ford Sánchez, algo así. Entonces, pues ahí salieron mis primeros poemas. Eran los poemas chiquititos, así como poemínimos, chiquititos, ilustrados con unas litografías y eso. Eso fue la primera publicación, ¿no? Y cuando sale tu primera publicación y ves, en este caso el calendario, pues te quedas así, wow, pues así como que no lo puedes creer. Wow, mira qué cosa, ¿no? Qué cambio, qué increíble. Y ya con los libros, pues empiezas otra manera de comunicarte mira, el poeta no tiene grandes públicos. Eso se lo dejamos a los que hacen novela, sobre todo a los grandes novelistas, que incluso ellos sí ganan dinero de sobra, ¿no? Algunos mucho, otros no tanto, pero bueno. Pero el poeta no tiene grandes públicos. La poesía sigue siendo un arte total, importante en términos culturales, pero con poco público, ¿no? Y muchos poetas se vuelven más bien como marginales, como que yo siento que incluso estamos en el margen, siempre estamos como en los márgenes, ¿no? De la cultura, ¿no? Salvo algunos casos muy notorios, pues que sí están como muy, muy presentes, ¿no? Poetas de gran vuelo, pues la gran mayoría de nosotros estamos como en la marginalidad, ¿no? Algunos se vuelven de culto, pues solamente los leen ciertas comunidades literarias o de personas, ¿no? Que buscan algo muy particular en sus obras, ¿no? Entonces, y al andar de los años publicando sistemáticamente, luego te das cuenta que sí hay un pequeño público que te sigue, que valora la obra, ¿no? Pero es marginal, definitivamente siempre va a ser marginal, no son millones de personas, son públicos pequeños, ¿no? Más bien. Pero sí los hay, ¿eh? Por supuesto. En este caso, ¿cuál fue tu primer libro de poesía? El primer libro fue, como mencioné, Canciones para los Piratas Ausentes, el que ganó el premio de becarios del Centro Toluqueño de Escritores en el año 92, publicado en aquel entonces todavía por el Ayuntamiento de Toluca y el Centro Toluqueño, porque el Centro Toluqueño pertenecía al Ayuntamiento de Toluca, era como una dependencia, ¿no? Realmente. Sí, y fue un libro, además con una edición muy bonita. Fíjense que ese libro lo diseñó, el editor fue Félix Suárez, que trabajaba en el
en el ayuntamiento, en el departamento de Italia, ¿no? Y quizá también para él fue uno de los primeros trabajos de Félix. Hoy es un gran editor a nivel internacional, ¿no? Y ese librito, pues muy bien editado, con muy bello, muy bello. Pues la verdad abrió mucho las puertas. Sí, me acuerdo que gracias a ese libro salí de Toluca por primera vez, casi inmediatamente que sale el libro, en el mismo año 92. Mi primera aventura fuera de Toluca me acuerdo que fue un encuentro de escritores jóvenes en Acapulco, en la ciudad de Mm, Acapulco, y que se hizo en lo que hoy es eh, en el fuerte, ahí fue, ahí estuvimos, y desde allí para el Real, ¿no? Para allá empezamos a salir, a leer en diferentes lugares, ¿no? Pero definitivamente los premios ayudan porque dan un empujoncito, ¿no? Quizás si yo no hubiera ganado ese premio, a lo mejor ni hubiera sido escritor, es probable que no, o con seguiría, mayores dificultades, ¿no? seguiría en un rincón. Sí, sí, claro, ¿no? O sea, luego los premios definitivamente, no, yo no creo que los premios hagan a un poeta, no, pero sí le dan un buen empujoncito, un empujoncito. Eh, Esos empujoncitos te ha dejado más satisfecho de esos premios que has obtenido como poeta. el premio que más me ha dejado satisfecho y que me ha dado muchísimo, pero muchísimo, es el premio Elías Nandino, el premio de poesía joven Elías Nandino, que yo gané en el 96. Este premio lo otorga hasta la fecha el gobierno de Jalisco y el gobierno federal. En ese entonces era gobierno de Jalisco y el FONCA. El FONCA. Entonces, ese premio, pues sorpresivamente, bueno, lo gano con Recuerdos de la Casa Azul y es cuando también, pues empiezo a salir, ¿no? Porque, bueno, yo hay que decirlo, yo no sé si ahora sea así, pero el Fondo Editorial Tierra Adentro, que llevaba el premio en aquel entonces a los ganadores, nos apoyaba un montón. Fíjate que todos los que ganaban ese premio, pues realmente salían a varios lugares del país a leer el libro, a presentar el libro, pero el Fonca te pagaba todo, te pagaba el avión, te pagaba el hospedaje, la comida, eran muy generosos, muy generosos. Pero fíjate que eso es un apoyo increíble como joven poeta, imagínate, un joven que no tiene ni un duro, porque estás bien amolado, ¿no? Y que de repente te ganas el premio, Elías Nandino, y empiezas a viajar y te pagan por lo menos 4 o 5 salidas, ¿no? Te presentan en minería, porque nos presentaron en la Feria del Libro de Minería, y luego te ponen unos presentadores así que, guau, o sea, jamás en la vida, ¿no? Porque te buscaban buenos presentadores, escritores ya consumados, y luego te publicaban en la revista Tierra Adentro, te publicaban cada año, te volvían a publicar en las antologías. No, hombre, eso no fue un empujoncito, fue un empujón grande, 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 ¿no? Y entonces cuando, pues gracias al premio Elías Nandino, pues realmente yo entro a la literatura, pues ya a una escala nacional. Porque realmente entras a una escala de estar en Toluca, dijéramos, ¿no? Hace el salto a la escala nacional, a la Ciudad de México, Guadalajara y otros lugares que nosotros visitamos, ¿no? Entonces sí fue un gran empujón y para eso ese tipo de premios pues, deben de existir para impulsar a los jóvenes, ¿no? Y deben de conservarse con este espíritu. eh, El Elian Andino se ha conservado hasta la fecha como un concurso respetable y bien hecho, ¿no? Y sí, siguen apoyando a los jóvenes. Mira, de los que han ganado el premio Elias Andino, yo puedo decir que un 90% se han hecho escritores. Entonces sí, ese premio es bueno, de hablar. ¿Cuántos libros de poesía tiene a la fecha Jorge Arzaute?
Bueno, yo quiero decir que tengo 6 libros. 6 libros, una antología, 2 plaquettes y mucha obra en revistas, así muy, incluso hasta pérdida, ¿no? Pero el grueso de mi obra son esos 6 libros, ¿no? Yo escribo un libro cada 5 años, publico, sí, publico. Entonces, porque también hay que decir que la poesía se tiene que trabajar con calidad, ¿sí? Entonces Claro. yo estoy en contra de escribir un poema y ya estar publicando, leyendo. No me creo que hay que tener respeto por la disciplina, por este arte. Y no, hombre, yo escribo libros y los dejo, los tallereo muchísimo, los doy a amigos, los pongo a prueba y después la edición del libro dura un año más o menos. Entonces son entre 4 y 5 años por libro y funciona. O sea, si eres riguroso, funciona. El libro de poesía tiene que ser así. No, yo no creo que sea de otra manera. Hay colegas que publican mucho. Bueno, cada quien, pero sí, en lo personal, cuido mucho mis libros, ¿no? Entonces tengo 6 libros que son la base de mi trabajo poético. Y bueno, los últimos, yo muy contento, sobre todo con los 3 últimos, estoy muy contento con ese resultado, dijéramos. ¿Y cómo consideras que es? Porque digamos, hay vertientes incluso dentro de la misma poesía, ¿no? Los que todavía dicen yo voy a escribir con cierto tipo de rima o rompo totalmente la rima. En ese sentido, ¿cómo es la poesía de Jorge? ¿Cómo la consideras tú? La poesía de Jorge es una poesía que se escribe en la corriente de poesía de los contemporáneos, sí, totalmente. Es poesía moderna, muy cercana a contemporáneos, escrita, yo opto por los textos de largo aliento. Yo Ujú. desconfío, me van a perdonar, pero yo desconfío de los poemas chiquitos. No me gusta. Perdone, pero siento que el poeta tiene que esforzarse para desarrollar el poema, ¿no? Porque si tú desarrollas un poema de 2, 3, 5 cuartillas, 10 cuartillas, hay un esfuerzo, se implica un esfuerzo enorme, eh, como escritor, ¿no? Entonces, siempre hay que esforzar. Yo soy de la idea de que tienes que esforzarse en escritura, ¿no? Escritura poética, ¿no? Y si escribes un poema de 70 páginas, es porque hay un enorme esfuerzo, ¿no? En todos sentidos, ¿no? Entonces siempre busco estos textos unitarios, busco la producción de textos unitarios, complejos, con personajes. Yo uso siempre personajes. Desde el primer libro hasta el último hay personajes y mi escritura está muy al límite, hay veces con la prosa, hay veces con el teatro. Sí, y uso el verso libre, porque el verso libre a mí me permite todos estos juegos, ¿no? Me permite producir textos bastante híbridos, ¿no? Em, y al final tienes como resultado textos muy complejos, pero creo que eso le da un atractivo al libro. ¿O cómo es la disciplina de Jorge para escribir? Porque se requiere de una disciplina, y lo has mencionado. Pero ¿cómo es Sí, tu día de combinar, y si me permites voy a decir, entre familia, la parte docente, que también la llevas a cabo, la escritura? bueno, hay veces mi familia me quiere matar. Mi familia a veces me quiere fusilar porque, pues mira, sacrifico mucho. Pues sí, pues no es fácil, ¿no? No es fácil ser profesor, ni ser escritor y estar de aquí del tingo al tango. Entonces sí, se sacrifica mucho, se sacrifica mucho a la familia, incluso hasta la salud, ¿eh? Pues ya con los años vas sintiendo ahí, ay caray, el peso del tiempo, ¿no? Es sacrificado, ha sido un trabajo muy, bueno, está mal que lo diga, pero sí ha sido sacrificado, no es nada fácil, hay que hacerlo con mucha disciplina. Esto se hace con disciplina y empiezas a producir un libro. Por eso también los libros de poesía hay que llevárselos con calma, porque llevan tiempo y producir una idea poética.
Si voy a hacer este libro, ¿no? Con estas características, lleva mucho tiempo. No es algo, no es de que las musas lleguen, ¿eh? Eso, yo tampoco creo que hay momentos que hay como una iluminación. Mira lo que estoy diciendo, ¿eh? Cuando ya estás escribiendo un libro que estás avanzado, hay un momento como de iluminación. Sí creo que hay eso. Pero no son musas, sino es trabajo acumulado, es experiencia acumulada y que el cerebro del poeta en determinado momento hace un esfuerzo enorme para exprimir como el jugo, ¿no? De todo eso en el texto, ¿sí? Y eso lleva tiempo, requiere también mucho trabajo de silencio, de soledad. El poeta yo creo que es un tipo que vive mucho en soledad, ¿no? Y que requiere su espacio, requiere su silencio. Yo me aíslo, para escribir me aíslo mucho. La verdad es que y sobre todo yo soy nocturno, a mí me gusta la noche y me pongo a escribir en la noche. En el día yo no puedo escribir. Todo mi trabajo, incluso sociológico, es en la noche. Entonces, eh, yo trabajo normalmente, empiezo a trabajar a las 7 de la tarde, termino a la 1 o 2 de la mañana, normalmente casi diario. Y en la mañana, pues ya es para otras cosas. Eh, Extraordinaria en la universidad. Hay que venir a la Facultad de Ciencias Políticas a dar clase y hacer de todo, pues ya sabes que aquí hacemos de todo, ¿no? Que esto y que lo otro y ver mil cosas. Pero la creación sí para mí es un acto de soledad, es un acto de aislamiento, de nocturno, ¿sabes? Porque siento que en la noche el cerebro funciona de otra manera. No sé, esa es mi hipótesis, o esa es mi sensación, ¿no? Otra manera de actuar, de pensar, ¿no? Así que yo mando a todos a la cama y ahí déjenme en paz. Hasta que te dicen, ahora te toca a ti, ya vete a la cama. Ya es bien tarde, ¿no? No, sí, 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 pero pues ni modo, así es un poco. Uno es de hábitos, entonces también te vuelves un ser de hábitos, ¿no? De horarios, etcétera. O sea, Muy bien. ¿Y cómo se ve en este momento Jorge Arzate con todo este cúmulo de cosas? Porque, como dices, no es una, son varias, hay que cuidar mira, han la sido carrera. años, mira, yo quiero decir que he sido una persona muy afortunada, porque se me han dado las cosas, he tenido una buena formación estando en Toluca, estando en México, estando en España. He conocido gente increíble en el mundo de las ciencias sociales, gente maravillosa, increíble en el mundo de la literatura. En mis viajes me he topado con gente y con poetas, por ejemplo, de alto calibre, de alto nivel, que nos hemos hecho amigos. Tengo amistades fraternas en muchos países. Y al final llego pues a esta edad, pues, mira, llego contento, llego muy satisfecho. Yo me siento muy satisfecho con mi trabajo que he hecho, ¿no? En los dos ámbitos, tanto sociólogo como poético. O sea, llego satisfecho, estoy contento. Creo hombre, yo creo que todavía hay que dar mucho. Todavía tenemos como buena edad, ¿verdad? Ya no somos unos jovencitos, ¿verdad? Pero, pero todavía creo que todavía podemos dar bastante. En lo personal creo que todavía hay que escribir pues, otros 6 libros por lo menos. ¿Sí? Y con la sociología hay que seguir avanzando en el sistema nacional y concretando cosas. Creo que empieza una etapa para mí de concreción. Ya no tanto de crecimiento, sino creo que ya lo tengo, sino de concretar grandes proyectos sociológicos y también grandes proyectos poéticos. Creo que hay que seguir escribiendo otros 5 o 6 libros de poesía, si la vida nos lo permite, por supuesto. Sí, ojalá, ojalá. ¿Cuántos libros tienes también, Jorge? No, de sociología tengo una obra muy vasta. Eh, mira, yo tengo productos. Acabo de hacer mi evaluación del SNI y Ajá. tengo, sí, unos 150 productos.
sociológicos. Es un chorro, 150. O sea, que van desde libros coordinados, artículos científicos, capítulos del libro, materiales didácticos, libros de difusión de la ciencia, reseñas, unos 150 productos, que es una cantidad, la verdad es que es bastante buena. Hago el comercial, quien quiera leer mi obra o acercarse, pueden pueden entrar a mi página, repositorio oficial, es www.jorgearzatesalgado.com. Y ahí pueden bajar, no está todo, pero un 80% está libre, en acceso abierto, PDF, y también están algunos libros de poesía de acceso libre. Entonces también pueden encontrarme, pueden bajar la obra ahí gratis, sí, sin ningún problema. Entonces sí, sí es mucho. Entonces te preguntas, ay, ¿cómo has podido hacer esto? Pues no sé, yo digo que con disciplina, pues es la única manera, ¿no? De hacer esto. Y ahí vamos, ¿no? Te digo que es el momento de concretar algunas teorías, algunos textos, ¿no? Quizá ya no tanto el artículo, sino más bien ir hacia los libros, ya más de síntesis, ¿no? En los próximos años, ¿no? Y en términos literarios sí siento que mi escritura es madura, siento que hoy en día es madura. Por supuesto, uno como artista nunca tiene que estar contento consigo mismo, siempre hay que luchar por superarse. Yo siempre trato de superarme en la literatura, pero siento que la escritura sí hay una madurez, ¿no? Y sobre eso todavía puede crecer más, sí, creo que sí, por supuesto, sí. No, pues tenemos aquí no solo un gran amigo, sino un gran poeta, un gran Gracias, sociólogo. gracias. Pues No, ahí vamos. hace poco subiste una foto donde me tocó la fortuna de compartir algo de trabajo de campo contigo. Yo te acompañé. Ahora sí Sí, fui de es una foto, acompañante. ya esa foto tiene algunos añitos que fuimos a un trabajo de campo, ¿no? Aquí en Toluca. Sí, claro, claro. Fue, mal no recuerdo, donde fue esta foto. Pues me llenó de mucha alegría también. Vale, sí, Pero sí, lo que sí. más, y con esto cerraríamos un poco, Jorge, porque para explicar que tenemos dos carreras, yo digo porque yo he estado en las artes escénicas, más y la sociología, yo llegué a un momento en que sí me pareciera que me confundiera. Es decir, la sociología tiene su casita, su nicho y las artes escénicas el suyo. Y a estas alturas yo digo, no, No, si no claro, hubiera sido claro, sociólogo, no claro, hubiera hecho lo escénico también. claro, ¿Tú claro, cómo totalmente. lo sociológico y la poesía? Para ir cerrando. Mira, creo que hoy en día, como tú creo que también lo dices, no son carreras, divorciadas, ¿eh? O sea, mi trabajo sociológico, mi pensamiento de mi obra sociológica está comunicada con mis inquietudes artísticas y viceversa, y viceversa. Para esto quiero decir que, por ejemplo, yo opté, y también como soy escritor, opté por una sociología que yo llamo cualitativa, ¿no? Entonces, yo por supuesto que sé usar conozco perfectamente, sé hacer datos, pero desde el principio he optado por el desarrollo de la sociología cualitativa. ¿Y qué es esto? Es trabajar el trabajo de campo. Entonces, yo siempre he hecho trabajo de campo porque siento que el trabajo de campo es una actividad sociológica que me llena más, sí, que me nutre. Entonces he realizado unos 5 o 6 trabajos de campo en mi vida muy importantes, y sobre todo recorriendo zonas ultra pobres de México, ultra pobres, ultra violentas. Ultra violentas, o sea, sí me he metido, o sea, sí me he metido en zonas en la Ciudad de México, Estado de México, Monterrey, Hidalgo, Toluca, en zonas con pobreza, de pobreza extrema y algunas con muchísima violencia, ¿no? Pero mira, esos trabajos de campo creo que también me han forjado, ¿sí?
Y yo creo en la sociología cualitativa, ¿no? Creo, sí, yo hago datos y como te digo, creo en la sociología matemática y creo que es útil, pero en lo personal a mí me nutre más el trabajo con personas, ¿sí? Con personas. Y bueno, tuvimos maestros muy interesantes, Alex, que también nos Claro. dejaron algo de esto, ¿no? Zamorano, que acaba de fallecer hace un par de años y otros, ¿no? Manola Sepúlveda, que nos enseñaron a hacer este acercamiento, por ejemplo, al campo, ¿no? Las zonas campesinas, ¿no? Entonces ahí también hay una conexión, ¿no? O sea, cómo también mi trabajo sociológico se ha adaptado un poco a esta, a estar cerca de las personas, ¿no? De las realidades más duras de nuestro país, ¿no? Muy bien. Pues quiero provocar algo, Jorge, ya para irnos ahora sí despidiendo, que nos compartieras otro poema. Ah, Con con eso gusto. el que tú Sí, consideres. perfecto. A ver, les voy a compartir de El aceite de las nueces, un poema. Es otro tipo de poesía. Les voy a leer el primer poema, ¿les parece? El primer poema del aceite de las nueces es un monólogo se llama Lázaro, el personaje. Es un cortesano, es amante de la reina, ¿no? Esta es una historia de una reina de un imperio. Dice, fuerza retumba en tu nombre, las manzanas tiemblan y el sol gime, sinuosa amiga de carcajada en el puñal, tu lengua asoma la de piernas poderosas y senos abundantes. Eres tú, Galia, amada diosa inhóspita de metal y límpidos dientes, eres la del entrecejo azul y de oscuro latido en los sentimientos. Vestida como halcón, te colocas en las fauces del lobo pétreo del tiempo. Yo, tibio aliento, me pongo en tu glúteo derecho para soñar y amar y odiarte por siempre, como lo que eres, una perra diosa blanca, nacida de los instintos y de la memoria que es la mejor inteligencia. Galia, sombra de mi corazón, te recuerdo como el verdugo que fuiste, siempre turbia por tu belleza descomunal de cervatillo manso. Te recuerdo con la tosca picardía del sexo, te recuerdo como la atroz guerrera del bosque y del cielo. Te recuerdo siempre vencedora y con el soplo divino del no en la boca. Te encuentro ahora en la memoria con el asombro de 1000 peces ante la muerte. Aturdido estoy en este tiempo desértico frente a tu imagen tapiada de cenizas. Muchísimas gracias, Jorge, por compartir tu vida. Yo los invito a todos los que vayan a ver de manera posterior esta grabación, que la vamos a subir al canal de ICABEC en YouTube, que sigan la obra de Jorge con este sentido humano, con este sentido profundo de sentimiento, de querer dar algo, porque entre la sociología y el arte, la poesía, siempre es dar algo para los demás. Es un ser profundo, un ser sensible y que lo reconocemos como un gran trabajador en la sociología y por supuesto en la poesía. Jorge, mil gracias por este espacio y de verdad vamos a seguirte, vamos a seguir leyéndote, vamos a seguir dialogando y sobre todo muchísimas gracias por esa amistad, la cual reconocemos de manera muy sentida. Muchas gracias, Alex, Gracias. por tus palabras. Sabes, se te quiere, se te estima y te mando un fuerte abrazo. Y a todos saludos, saludos. Seguimos.